localidad de sevillana de Écija se ha vuelto a inundar por tercera vez en las últimas semanas a consecuencia de las fuertes lluvias caídas en la zona. A las 8 de la mañana caía una tromba de agua y el resultado es el que ven. El arroyo Argamasilla vuelve a atrapar a los vecinos de la localidad, cuya indignación es máxima. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Varios asuntos además ocupan la actualidad de este martes y que se centran en la sucesión o no de Zapatero y si será candidato a las próximas elecciones generales. Esta información llega tan solo después de un día de que el propio Felipe González hablara del desastre y el desgaste del jefe del Ejecutivo. Zapatero se ha negado a contar si será el candidato porque afirma sería totalmente inconveniente revelar esa información en estos momentos. Mientras, en el capítulo de Economía, la agencia Moody's sigue rebajando las notas y echa por tierra las declaraciones de Elena Salgado. Las comunidades de Murcia y Castilla-La Mancha han recibido hoy de nuevo un golpe de la agencia que ha rebajado la nota de sus emisiones de deuda con perspectiva negativa. Y ya centrados en Andalucía, de nuevo escándalo destapado por varias organizaciones de consumidores que afirman que la Junta de Andalucía solo beneficia a las organizaciones del Partido Socialista a través de subvenciones. La organización Facua y el Andaluz han denunciado estas graves irregularidades de la Junta de Andalucía en materia de subvenciones, según sus portavoces, basándose en un informe de la Cámara de Cuentas. A través de las ayudas premian a organizaciones afines al Partido Socialista. Es martes, es 21 de diciembre, comenzamos con titulares. La Seguridad Social registró un superávit de 11.000 millones de euros hasta noviembre, un 25% menos que en el mismo periodo del año pasado. Las páginas de CiU, la del PP y PNV han sucumbido al ataque internauta que colapsó sus servidores, una medida de protesta promovida por los que se oponen a la aprobación de la ley Sinde. Y unas 100.000 personas han participado durante los últimos meses en las actividades organizadas en las comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho hoy que sería totalmente inconveniente decir ahora si será de nuevo candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno y ha señalado que solo una persona del partido conoce su decisión. Zapatero ha hecho este comentario en una conversación informal con los periodistas durante la Copa de Navidad de la Moncloa. Zapatero lo tiene decidido, pero no lo cuenta. Solo una persona del partido conoce su decisión, si será de nuevo el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Así se lo comentó a los periodistas en una reunión informal en Moncloa durante la Copa de Navidad. A su juicio, decir ahora si repetirá o no sería inconveniente. Zapatero hizo balance de 2010, año que calificó de un estrés continuo en un guiño a las pruebas de resistencia de la banca, y auguró que el primer trimestre de 2011 también será complicado. En este año habrá que tomar decisiones exigentes, entre las que ha destacado el desarrollo de la reforma laboral y la del sistema de pensiones. Sin embargo, restó importancia a los sondeos que dan una victoria clara del PP en Andalucía, porque las únicas encuestas válidas son las que se realizan cerca de los comicios, según Zapatero. Más cosas, las páginas de CiU, primero la del Partido Popular y PNV después, han sucumbido al ataque internauta que ha colapsado sus servidores. Una medida de protesta promovida por los que se oponen a la aprobación de la ley Sinde, a la que solo ha sobrevivido la web del Partido Socialista. La llamada ley Sinde o ley antidescargas sigue levantando polvareda en Internet. Un ataque coordinado de internautas promovido desde un blog de Valencia ha tumbado durante varias horas las webs del Partido Popular, Convergencia y Unió y PNV. La única que ha resistido y que figuraba entre los objetivos ha sido la del PSOE. La Asociación de Internautas está estudiando presentar un recurso ante el Constitucional si finalmente se aprueba esta normativa que permite el cierre o bloqueo de aquellas páginas que vulneren la propiedad intelectual
actual y que el Gobierno ha incluido como disposición adicional en el proyecto de ley de economía sostenible. Desde Oviedo, la ministra de Cultura ha defendido la normativa y ha dicho que no afecta a la libertad de expresión. Por su parte, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha advertido de que si este texto no sale adelante, defenderán ante la Unión Europea una postura más dura que también persiga a los usuarios. Lo hemos visto al inicio del informativo, Moody's sigue rebajando notas. Estos anuncios se producen un día después de que la ministra de Economía, Elena Salgado, asegurase que las comunidades autónomas, pese al déficit, cumplirán con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Las comunidades de Murcia y de Castilla-La Mancha han recibido hoy un nuevo golpe de Moody's, que ha rebajado la nota de sus emisiones de deuda con perspectiva negativa. En el caso de Murcia, la rebaja obedece al empeoramiento continuado de su situación económica, con un déficit contable del 25% estimado para este año y una deuda que alcanzará el 70%. Sobre Castilla-La Mancha, la agencia de notación prevé que se desviará significativamente de su objetivo de déficit del 2,4% establecido por el Gobierno central para 2010. Estos anuncios de Moody's se producen solo un día después de que la ministra de Economía, Elena Salgado, asegurase que las comunidades autónomas, pese al déficit, cumplirán con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Por otro lado, Moody's cuestiona también el futuro de la economía lusa y pone en revisión la calificación de sus bonos estatales a corto y largo plazo, con la amenaza de rebajar la nota en 1 y hasta 2 niveles. Para Moody's, el impacto de las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno portugués, las dificultades para financiarse a intereses sostenibles y los riesgos sobre el sector bancario agravan la desconfianza en la vitalidad de su economía a largo plazo. Pues así es, Elena Salgado afirma que las comunidades autónomas cumplirán con este objetivo de estabilidad presupuestaria. Si el objetivo de la publicación de estos datos no es, según la ministra, tranquilizar a Moody's y por tanto a los mercados, sino ofrecer transparencia, algo muy útil, afirma, cuando existen dudas. Las comunidades autónomas cumplirán con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Así lo cree el Ejecutivo después de conocerse los datos del tercer trimestre, que reflejan un déficit presupuestario autonómico del 1,24% del PIB, cifra, según Elena Salgado, compatible con el 2,4% fijado como límite. Unos datos, los de hoy, cuya publicación no tiene nada que ver con el informe de Moody's, que advertía de una rebaja en la calificación de la deuda española. Las comunidades autónomas recibieron la información que iba a publicarse, por tanto, para que pudieran hacer las observaciones que estimaran oportunas el pasado día 13 de diciembre. Y si hago esta salvedad del día en que enviamos esta información, es simplemente para hacerles ver que no tiene nada que ver con el informe de Moody's que fue publicado el día 15. Así, el objetivo de la publicación de estos datos no es, según la ministra, tranquilizar a Moody's y, por tanto, a los mercados, sino ofrecer transparencia, algo muy útil cuando existen dudas. Era la primera vez que se aportaban datos trimestrales. La ministra ha estado acompañada por 4 consejeros de Hacienda, los de Asturias, Galicia, Castilla y León y Andalucía. Todos ellos han coincidido en destacar el compromiso con la estabilidad presupuestaria. Cambiamos de asunto, más cosas. La Seguridad Social registró un superávit de 11 millones de euros hasta el mes de noviembre, un 25% menos que en el mismo periodo del año 2009. En los 11 primeros meses del año, los ingresos del sistema público de pensiones cayeron el 0,45% en tasa interanual, mientras que los gastos crecieron el 3,26%. El superávit de la Seguridad Social cayó un 25% en noviembre comparado con el mismo mes del año anterior. La caja tiene 11.100 millones de euros, una cifra que supone un 1% del PIB. Para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, este descenso de las reservas es un aviso. 2010 ha sido un año difícil desde el punto de vista económico, pero la Seguridad Social española ha acabado sus cuentas con superávit y esperamos que a partir de 2011 las cuentas del sistema de seguridad social mejoren, aunque es evidente que esta menor holgura presupuestaria que tenemos el año 2010 nos viene avisando sin ninguna urgencia, pero sí con determinación de la necesidad de imponer al sistema las reformas necesarias. En los 11 primeros meses del año los ingresos cayeron en 4 décimas y los gastos crecieron más de un 3%. Se recaudaron 112.400 millones de euros y se pagaron 101.300 millones. Los ingresos por cotizaciones sociales cayeron casi un punto porcentual. En noviembre bajó el número de afiliados en 53.000 personas. Es el quinto mes consecutivo de descenso.
La Organización de Consumidores en Acción, Facua, y también Al-Ándalus han denunciado graves irregularidades de la Junta de Andalucía en materia de subvenciones. Según sus portavoces, basándose en un informe de la Cámara de Cuentas, a través de las ayudas premian a organizaciones afines al Partido Socialista. Facua denuncia graves irregularidades en las subvenciones de la Junta de Andalucía para beneficiar a la Asociación de Consumidores del Partido Socialista. Según la organización, el gobierno andaluz castiga con recortes la independencia de Facua y Al-Ándalus para aumentar injustificadamente la financiación a UKUCE, después de que un informe de la Cámara de Cuentas revelase que ha utilizado reiteradamente el dinero público para fines distintos a los subvencionados. Los secretarios generales de Facua y Al-Ándalus han denunciado estas graves irregularidades que, según afirman, está cometiendo la Junta de Andalucía. Desde que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, decidió poner en manos de la consejera de Salud, María Jesús Montero, las políticas de protección al consumidor, las competencias en materia de consumo y la Dirección General de Consumo, estamos sufriendo un proceso de deterioro, de retroceso, unas políticas de consumo prácticamente paralizadas y agonizantes, casi muertas, donde no se ha cumplido el compromiso que planteó la consejera, que ha planteado en reiteradas ocasiones en el Parlamento y ante nosotros, de darles un impulso a estas políticas de consumo. Sánchez ha reclamado la apertura de una investigación sobre lo que hay detrás de la Unión de Consumidores de Andalucía, la organización del PSOE a la que el Gobierno ha vuelto a premiar ese año, regalándole una subida del 8% a las subvenciones a costa de recortárselas a Facua y Al-Ándalus. Hemos tenido que sufrir cómo durante años se ha dado un favoritismo partidista vergonzoso por parte del Gobierno andaluz hacia su organización de consumidores, pero llegamos ya a confirmar que se está produciendo un auténtico escándalo en la política de subvenciones del Gobierno andaluz hacia el movimiento de consumidores. El argumento con el que pretende justificar la Dirección General de Consumo para colocar a UKUCE a la cabeza de las subvenciones es que la organización de consumidores que atiende más consultas y tramita más reclamaciones, pero según afirma, los datos que aporta la Unión de Consumidores son falsos y el Gobierno lo sabe. El informe emitido por la Cámara de Cuentas pone de manifiesto un gran número de incidencias en la práctica totalidad de los procesos de gestión de las subvenciones otorgadas por distintas consejerías en 2005 a UKUCE. Detenido por presunto maltrato después de que su pareja falleciese al precipitarse desde un balcón. El servicio de emergencias ha afirmado que antes de la caída recibieron una llamada del mismo domicilio donde se produjo el suceso. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por malos tratos habituales a su pareja después de que la mujer falleciese la pasada noche tras caer desde el balcón de su casa en circunstancias que se están investigando. Según ha informado la policía, la mujer se precipitó al vacío desde un balcón de un 7º piso de la calle López de Hoyos, en Madrid, y murió poco después en el hospital al que fue trasladada. El hombre, pareja de la mujer, ha sido arrestado por el delito de malos tratos habituales, pero no por la muerte de esta, ya que por el momento no se descarta que la mujer se suicidase, lo que tendrá que ser determinado por la autopsia. El Servicio de Emergencias Madrid ha explicado que con anterioridad a la caída se recibió una llamada en la que se alertaba de que una mujer necesitaba atención por una crisis nerviosa en un domicilio. Efectivos del SAMUR que la atendieron constataron que tomaba medicación ya que sufría problemas psicológicos. Y más cosas, el cuerpo del marinero Jesús Vieira, de 41 años y que formaba parte de la tripulación del pesquero Rey de Olaya, que el pasado sábado sufrió un incendio, ha sido localizado a primera hora de la tarde, totalmente calcinado en la zona de camarotes del barco. Esta es la llegada al puerto de Burela, en Lugo, del cuerpo sin vida de Jesús Vieira, el marinero de 41 años que ha aparecido calcinado en uno de los camarotes del pesquero Rey de Olaya. El pasado sábado, la embarcación en la que viajaba la víctima sufrió un incendio. Según fuentes locales, la causa del siniestro pudo haber sido un cortocircuito que facilitó la propagación de las llamas de forma muy rápida. Cuando los bomberos han entrado al barco, han comprobado que de sus instalaciones todavía salía humo. Poco después han sacado el cuerpo del marinero, al que en las próximas horas se le practicará una autopsia, mientras el resto de la tripulación, que se encuentra en buen estado, prestará declaración ante la Guardia Civil.
Un equipo de investigadores del Hospital del Mar y del Centro de Regulación Genómica de Barcelona se han unido en un ambicioso proyecto con el objetivo de estudiar a fondo el cáncer de mama triple negativo, subtipo que presenta la tasa de recaída y mortalidad más elevada y que afecta principalmente a mujeres jóvenes. 22.000 mujeres descubren cada año en España que padecen cáncer de mama. Una de cada 8 lo sufrirá a lo largo de su vida, pero hay tratamiento y solución. El 78% de esos casos se cura, alguno con más dificultad. El denominado triple negativo es el cáncer de mama más agresivo y para el que hace falta más investigación. Lo dice Joan Albaney, jefe de oncología del Hospital del Mar de Barcelona. Es un tumor que afecta sobre todo a mujeres más jóvenes que otros subtipos, con frecuencia casos de cáncer de mama hereditario. Y aparte de afectar a mujeres más jóvenes, también tiene un curso globalmente más agresivo. Se suele diagnosticar en fases más avanzadas que otros, porque su ritmo de crecimiento es rápido y tiene más tasa de recaídas que pueden dar lugar a metástasis y a la muerte del paciente de manera más precoz y con algo más frecuencia que otros tumores. El Hospital del Mar, Centro de Regulación Genómica y Laboratorios Roche han llegado a un acuerdo para avanzar en métodos de diagnóstico y desarrollar tratamientos personalizados para este tipo de cáncer de mama. Según explica el director general de Diagnosis de Roche, Jaime Vives, el acuerdo garantiza que los resultados del estudio puedan convertirse en soluciones para los pacientes. Los científicos llevan a cabo la parte de investigación dentro de este binomio de I+D y nosotros llevamos a cabo la parte de desarrollo. Y con nosotros como líderes en el sector de diagnóstico tenemos los potenciales y las capacidades para convertir esa investigación básica en un producto que luego pueda comercializarse a nivel mundial y aporte así un valor importante a lo que es el desarrollo de la diagnóstica y de la medicina en general. La inversión total en la investigación, que cuenta con el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, se estima que sea de 5 millones de euros y su objetivo es conseguir otros tratamientos para el cáncer de mama triple negativo a medio plazo. Y más avances, pero de otro tipo. Un grupo de investigación de la Universidad Pública de Navarra ha logrado adaptar un vehículo Volkswagen para que funcione también con hidrógeno, un combustible que no produce emisiones contaminantes ni de efecto invernadero. El vehículo, el primero de estas características, que se adapta íntegramente en España, supone un avance más en el proyecto desarrollado por el Grupo Hidrógeno. Este vehículo puede funcionar con gasolina, pero también con un combustible mucho menos contaminante, el hidrógeno. El coche, de una conocida marca, ha sido adaptado por unos investigadores de la Universidad Pública de Navarra que han modificado su motor y el resto de componentes del vehículo. El hidrógeno para mover el coche sale de estas bombonas que se han colocado en el maletero de este prototipo, al que Pedro Dieguez, profesor de Ingeniería Mecánica, augura mucho futuro. Puede ser rentable, también muchas veces depende de los apoyos que las instituciones le otorguen. Las emisiones de gases del coche son muy pequeñas y además se eliminan con un catalizador, con lo que al final del tubo de escape solo sale vapor de agua. El motor de hidrógeno de este vehículo llega a registrar 5.800 revoluciones por minuto y tiene potencia para alcanzar los 140 km por hora, unas características que permitirán moverse con él a una velocidad más que razonable y sin malos humos. El nuevo director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, no cree que los mensajes de móviles o los chats influyan negativamente en el lenguaje, pero sí le preocupa el deterioro progresivo que experimenta la lengua española porque eso revela el fracaso de la enseñanza primaria y secundaria. Son antiguos y otros reconstruidos de los antiguos. El nuevo director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, cree que los mensajes de móviles o los chats no son los culpables de que los niños hablen o escriban mal, sino más bien el deterioro progresivo de la lengua que provoca el fracaso del sistema educativo. No hay una conciencia de que al alumno, en vez de enseñarle sintaxis, que también es importante, es prioritario enseñarle a leer y a escribir. Y hablar. Blecua, que sucede a Víctor García de la Concha tras 12 años en el cargo, asegura que su intención es continuar con la política lingüística panhispánica de su antecesor y mejorar, entre otras cosas, la importancia de Internet para difundir la labor que hacen instituciones como la RAE. El nuevo director, que ha heredado frutos tan excelentes como la gramática o la nueva ortografía, tiene muy claro que este es el momento de reforzar esa línea. Es recuperar lo que ha sido la historia del español. Nuestra historia del español desde 1492 tiene como dimensión América.
Lanoir es el título del videojuego desarrollado por Team Body para Rockstar Games, que se pondrá a la venta esta próxima primavera. El juego de un oscuro y violento thriller policíaco ambientado en Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial, con una cuidada atención al entorno y al detalle. En Lanoir, los jugadores deben tomar el control del novato detective Cole Phelps, al que pone voz en la versión el actor inglés Aaron Staton. Se llama L.A. Noire y es una de las últimas apuestas para los próximos meses de la compañía Rockstar Games. Después de varios retrasos en su puesta a la venta, el videojuego parece que estará finalmente disponible para la próxima primavera. L.A. Noire está ambientado en la ciudad de Los Ángeles y su protagonista es el detective Cole Phelps, quien tendrá que resolver los más oscuros asuntos para ascender dentro del departamento de policía. Sustentado por una trama compuesta por más de 400 personajes, L.A. Noire ha sido elaborado con una nueva tecnología llamada Motion Scan, un sistema de 32 cámaras que permite recoger hasta los últimos matices faciales de todos los actores que han intervenido en su elaboración. Motion Scan aspira a revolucionar el mundo de los videojuegos, aunque habrá que esperar hasta los próximos meses para ver si son ciertas todas las maravillas que se hablan de este sistema. Las imágenes de Nekliaev agredido tras las elecciones en Bielorrusia han dado la vuelta al mundo. Las presidenciales se saldaron con manifestaciones de partidarios de la oposición y las detenciones de cientos de personas, incluidos varios candidatos a la presidencia. Continúan las detenciones en Minsk tras unas elecciones presidenciales que la oposición califica de fraude masivo. 30 manifestantes fueron arrestados ayer en la Plaza de la Independencia cuando protestaban contra la controvertida reelección de Alexander Lukashenko. Tras 16 años en el poder, Lukashenko obtuvo el domingo el 80% de los votos. 7 de los 9 candidatos opositores fueron detenidos entre el domingo por la noche y la madrugada del lunes, después de que la policía bielorrusa disolviera brutalmente las manifestaciones anti-Lukashenko. La mujer del poeta y candidato Vladimir Nekliaev asegura que agentes del servicio secreto se han llevado por la fuerza a su marido del hospital, donde había sido internado con varios traumatismos craneales. La OSCE ha denunciado la represión policial. Estados Unidos estima que el escrutinio no es legítimo y la OE ha criticado las detenciones de opositores y periodistas. Y miles de viajeros continúan atrapados en los aeropuertos por el mal tiempo en toda Europa. La previsión anuncia mejoras del tiempo en Francia, pero no en el norte de Alemania, Bélgica y el Reino Unido. Colas interminables en Londres para comprar un billete del Eurostar. Es consecuencia directa de la ola de frío ártico que afecta a Europa. La masiva afluencia de viajeros obligó a la dirección del Eurostar a pedir que no acudiera más gente a los andenes porque resultaba imposible acoger a tantos viajeros. El tren era la opción que les quedaba a miles de personas para salir del Reino Unido, ya que la nieve ha suspendido la mitad de los vuelos en el aeropuerto de Heathrow. Del otro lado del Canal de la Mancha, en Bélgica, también había colas. Hacemos cola de manera ordenada, a la británica, decía este turista. En París, anoche, así estaban las pistas del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle. Igual que el de Orly, ha tenido que suspender los vuelos a causa de la intensa nevada. El ejército asiste a los viajeros en las instalaciones de los 2 aeródromos. Me han cancelado el vuelo durante 2 días consecutivos. Por la mañana me dijeron que esperáramos a la tarde. La nieve pues sigue poniendo en jaque a varios países de Europa y según los pronósticos el frío va a continuar. Los retrasos ocasionados tardarán en reabsorberse varios días. Vemos qué tiempo nos espera en España para las próximas horas.
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para la jornada de mañana cielos nubosos o muy nubosos en el tercio norte peninsular, precipitaciones de débiles a moderadas que se irán extendiendo hacia el centro de la península. Las temperaturas de ligero a moderado descenso. En Andalucía, cielos parcialmente nubosos por la mañana. Por la tarde las lluvias serán persistentes y ocasionalmente de manera tormentosa. Las temperaturas sin cambios significativos. Unas 100.000 personas han participado durante los últimos meses en las 175 actividades organizadas en las localidades de las comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago, dentro de la programación cultural llevada a cabo para conmemorar el Año Santo Jacobeo 2010. Bienvenida. El Año Santo toca su fin. A pocos días de que finalice, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha hecho balance en Oviedo de la actividad cultural desplegada para conmemorar el Jacobeo 2010. 100.000 personas han participado en 175 actividades que se han desarrollado en 150 localidades del Camino. Una ruta que, como ha recordado la ministra, sigue atrayendo a caminantes de toda Europa en un siglo XXI dominado por las tecnologías. Aunque cambien los instrumentos, las actividades de los humanos siguen siendo las mismas y los intereses siendo los mismos. Eso es lo que hace que el Camino de Santiago siga teniendo sentido y cada año sean más numerosos el número de europeos, de peregrinos, no solo europeos, de todo el mundo, pero especialmente europeos que se acercan. González Sinde se ha referido también a otra polémica más cercana, la que tiene en pie de guerra a los internautas por el posible bloqueo de páginas web. Hay quienes están intentando confundir a la opinión pública hablando de libertad de expresión, que no tiene absolutamente nada que ver con este asunto. Es el ámbito de actuación de esa ley de economía sostenible por lo que respecta a las páginas de Internet es muy limitado a una actividad comercial concreta y desde luego en ningún caso tiene nada que ver con la libertad de expresión. En el acto de clausura del programa de actividades culturales del Jacobeo 2010 se ha presentado también esta edición facsimilar de la Biblia de Danila, un códice manuscrito de una Biblia de 303 folios escrito en el siglo IX por un escriba de la corte de Alfonso II. Además se han proyectado las nubes de la memoria. Son estas 6 nubes que han recorrido más de 100 kilómetros de la ruta jacobea trasladadas por peregrinos. Sobre su superficie se proyectan imágenes y vídeos del camino que siguen pisando generaciones y generaciones de peregrinos. Sigue entre montañas y vuelve a buscar la supervivencia, pero esta vez Juan José Ballesta no está entre lobos, todavía en cartelera, sino enfrentándose al ejército de Napoleón y hablando en catalán para Bruc, el desafío, film de Daniel Benmayor, que se estrena el próximo miércoles. Juan José Ballesta se convirtió en Entre Lobos en uno más de la manada. En su nueva película, Bruc, el desafío, se ve sin embargo muy diferente. Yo siempre pongo el ejemplo del conejillo. Es un conejillo, cuando le persigues, ¿qué hace? Correr. Y cuando se ve acorralado, ¿qué hace? Pues defenderse si puede. En el filme de Daniel Benmayor, el personaje de Ballesta encuentra también en la montaña el único modo de sobrevivir, y en este caso, de hacer frente a los invasores franceses. El actor suizo afincado en Francia, Vincent Pérez, intentará dar caza al rebelde, como explica Benmayor. Pues es un duelo entre dos titanes, o sea, Juanjo interpretando al carbonero tamborilero y Vincent como extensión en el lugar de Napoleón, que viene a cazarle y a demostrar que no se puede luchar contra Napoleón. Vincent Pérez no estará solo en esta empresa, contará con la ayuda de un mercenario al que da vida Santi Millán. Él es catalán y está en contra de su pueblo, pero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión única y exclusivamente monetaria. Bruc, el desafío, lleva al cine la leyenda del joven carbonero catalán que puso en jaque a golpe de tambor al ejército napoleónico en 1808. Pues es todo hasta el momento, les esperamos mañana con toda la información que se produzca a lo largo de la jornada. Mientras tanto, disfruten de la noche.